No formamos un nuevo bloque dentro de la legislatura. Somos un grupo de legisladores que seguimos siendo parte del oficialismo, pero mantenemos alguna distancia o diferencia con respecto a las acciones y políticas que plantea el gobernador Arcioni. Así definió la diputada Zulema Andena este denominado grupo de los 9 legisladores que integraban la lista que acompañó al gobernador Arcioni y que desde un primer momento manifestaban diferencias con las políticas del Ejecutivo provincial. Dialogamos con Zulema Andén sobre este tema en un contexto muy complejo de parálisis en la legislatura por las medidas de fuerza que está llevando adelante el personal legislativo, entre otras cuestiones. Diputada, gracias por atendernos unos minutos en la legislatura. ¿Cómo anda? Buen día, muy bien y bueno, agradecido a vos que también nos permita a los diputados intercambiar con la comunidad para realmente rendir cuentas. Creo que para eso estamos, transparentar la función y posicionarnos desde el qué pensamos y qué decimos ante cada situación que nos toca vivir y la respuesta que espera la gente. Así que yo agradecida a ustedes. Diputada, bueno, en principio hay un parate, ¿no? Por no solo la cuestión de la deuda en los sueldos a los empleados del ámbito legislativo, sino también ante la aparición de un nuevo caso de coronavirus en Trelew. De alguna manera esto llevó a las autoridades de la Casa de las Leyes a decir, bueno, paramos unas semanas, ¿no? En sintonía con lo planteado por el gobernador Arcioni. Creo que, digamos, es una tangente más que cruza las circunstancias y que nos pone otra vez en un estado de fragilidad, porque realmente más allá el pago de haberes, que es mucho tiempo, las imprecisiones de cómo se sigue esto, cuándo se va a hacer efectivo, que creo que es lo que la gente está reclamando. Creo que convergen muchas cosas, es decir, lo económico, lo financiero, lo social, y a esto, como si nos faltaba poco, las pandemias también que no nos dejó afuera y que realmente, bueno, como era de esperar, iban a aparecer casos, y esto hace que también genere un poco de malestar en la gente. Llevamos una cuarentena que ya se hace insostenible. Si a esto le sumamos la falta de haberes, el cierre de los comercios, otra vez es volver un poco para atrás cuando empezamos a reactivar, prohibidas las salidas, es decir, nos está acompañando un tiempo bastante lindo para esta época del año, y bueno, pienso, lo digo yo, que tengo un familiar que hace 4 meses que está en cuarentena, ¿no? Porque realmente por estado de salud y demás, creo que son muchas cosas y realmente preocupantes. Bueno, si son acertadas y si son para prevenir, creo que también hay que pensar en un plan B frente a todo esto. No hay tantos casos en Chubut, realmente. Nosotros teníamos un problema latente en la comarca, lo que fue el paralelo 42 de la gente, conservar la estabilidad laboral y el empleo, ese empleo genuino. Esto también genera un retroceso y pone una situación más vulnerable a las familias realmente que necesitan del salario y disponer de esto para mantener a su familia. Lisa y llanamente esto, creo que es el conflicto, más allá de lo económico y financiero, es el problema social de qué respuesta le estamos dando a los chubutenses frente a todo esto, ¿no? Y hablando de la legislatura y los problemas, ¿cómo está el bloque? ¿Cómo se siente usted en cómo lo denomina? ¿Subbloque? ¿Nuevo bloque dentro de la legislatura? Esto es una gran familia. Primero es viste, son procesos que uno pasa, veníamos de hace 6 meses de una legislatura que era típica también como esta, porque inicialmente éramos 8 los diputados, después quedamos 7, y realmente esto permitía conocernos más, interactuamos más, porque era un grupo, si se quiere, reducido, ¿no es cierto?, de diputados que podíamos discutir y llevábamos un posicionamiento al recinto o a las comisiones del tratamiento del abordaje de cada uno de los proyectos de ley que ingresaban. Ahora, empezamos en diciembre, donde no nos conocíamos, yo muy pocos legisladores conocía, de los que conformamos el bloque, heterogéneo desde los espacios geográficos, que eso marca o no las diferencias, porque el valle, la zona sur y la cordillera son realidades y escenarios geográficos, políticos distintos. Entonces nos llevó un tiempo y nos lleva, todavía ni siquiera hemos podido hablar de igual a igual con nuestros pares acerca de cuestiones desde el posicionamiento
político-partidario, la discusión que todo grupo humano se debe dar cuando realmente hay intereses comunes y obligaciones y funciones que es de legislar para los chubutenses. Yo no digo interbloque, mira, no existía, en ningún momento existió en este bloque, entre los 16 diputados que conformamos el bloque, la idea de romper, de partir, de que nos vamos al otro bando, jamás. Es decir, yo fui una de las que fui dura y cuestioné que realmente yo no iba a acompañar los proyectos del Ejecutivo, así que vengan como que teníamos que ir a un recinto, sin mediar un trabajo en comisión, sin hablar, digamos, después de labor para ver qué posicionamiento llevábamos al recinto, sin analizar y hacer un abordaje integral de cada proyecto de ley, porque era como que se dio el tiempo al comienzo, que eran todos los DNU que vinieron, no teníamos alcance ni para leerlos, ni para analizarlos, ni tampoco, quizás ese era el reclamo generalizado, la comunicación y la búsqueda de consenso dentro del bloque y dentro de los diputados y el Poder Ejecutivo. Creo que por ahí estuvo. No había diálogo. No había diálogo, lamentablemente. Yo recuerdo en la legislatura anterior, nosotros éramos, el bloque oficialista, éramos invitados a participar de la reunión de gabinete. Y como decimos todas las cosas, se hablan en casa, se manejan puertas adentro. Entonces, sabíamos y teníamos un panorama claro de las cosas que pasaban, cuál era lo emergente, cómo realmente teníamos que responder a determinadas situaciones. Bueno, y faltó eso. Convengamos que la crisis a nivel país, a nivel mundial, sumémosle la pandemia, la hecatombe económica en el mundo que nos cruzó a todos, y a nosotros nos sacudió mucho y mal y nos dejó debilitados también en esto. Entonces, con una legislatura que estaba, digamos, por la retención de servicio, por la falta de pago, yo creo que esto tiene nombre y apellido. El hecho de no poder darle a cada uno de los trabajadores el sustento, la dignidad del trabajo y de llevar el sustento a su hogar para realizarse como familia, más allá de los inconvenientes que estaban pasando, creo que esto generó un poco el posicionamiento de decir, no, bueno, vamos a empezar a levantar la voz y decir, che, nosotros no pensamos esto, pensamos tal cosa, y busquemos el consenso y el diálogo y la discusión adentro del bloque, ¿sí? Esto fue lo que motivó. Es más, yo estaba en la cordillera cuando, digamos, el interbloque quedó, pero nadie habló en su momento bajo ningún punto de vista de romper, que no le vamos a ponernos en la vereda enfrente del Ejecutivo en absoluto. ¿Y quién promovió esta iniciativa, diputada? ¿Quién le hizo el llamado para decir, bueno, estamos haciendo esto? No, creo que fue una charla que tuvimos en bloque donde, bueno, realmente fue el reclamo. Mira, va tal funcionario, también el accionar de los funcionarios no acompañaron la gestión de muchos funcionarios, la gestión del Ejecutivo. Por ejemplo, ¿qué funcionarios? Y por ejemplo, mira, yo estaba inmersa en un conflicto, un reclamo del paralelo 42. Estuvo el ministro de Gobierno, de Seguridad. Federico Mazzoni. Sí, yo le mando un mensajito porque sería bueno charlarlo, hablar con él, plantearla, mira, dame las explicaciones para yo poder devolvérsela, era en cuestión de salud. Lo pude hablar, sí, con el presidente de bloque, lo planteé, lo explicité y me dijo, mira, esto pasa por la parte de sanidad, me dio las explicaciones razonables, fue la devolución que hice y desafortunadamente a los 3 días aparecieron estos casos en Bolsón de casos positivos. De la racionalidad, perfecto con el diálogo. La ministra de Familia, había gente, iban los funcionarios, y este es el reclamo que también hacen los concejales. Vienen los funcionarios, somos del mismo bloque, del mismo partido, la misma sintonía y línea política, nadie nos dice nada. Entonces, como que somos isla realmente flotante en un escenario tumultuoso, que realmente ha puesto con mucho malestar a la gente. Entonces estos son los reclamos. Entonces en esto, fíjate, venían los de este proyecto, cuando pasa el proyecto de la autarquía de los poderes legislativo y judicial. No se había charlado, no se había trabajado junto. Realmente faltó esto, es decir, bueno, con este proyecto de ley apuntamos a estos objetivos y por lo menos me parece bien, habría que quitarle esto o ponerle el otro, digamos que nos explicite el alcance, no es ir al recinto y al proyecto, vamos a votar el proyecto y levantamos la mano. Yo no estoy dispuesta a esto, no lo voy a hacer. ¿Y por qué entiende que se maneja así el Ejecutivo? Yo quiero entender y de muy buena voluntad y quiero poner en evidencia mi mayor de los respetos al Ejecutivo. Hay que respetarlo, es el gobernador de la provincia del Chubut, cuestionado cómo llegó, es el gobernador. Es el responsable de conducir los destinos de esta provincia, pero tiene 2 patas que hay que también
juntos como poderes y la obligación que tenemos del Estado de caminar juntos. Indudablemente yo no veo que eso exista en este momento, ¿sí? Entonces yo hago un planteo desde lo común y de lo singular. La fórmula que ganó la conducción de la provincia del Chubut estaba integrada por un gobernador y un vicegobernador. Yo pregunto, ¿por qué? Me lo pregunto como se lo pregunta a cualquier ciudadano. ¿Por qué en las conferencias de prensa habituales del día no está el vicegobernador, que es quien preside la Casa de las Leyes, que nos informe a través de lo que sea, se pasó tal cosa, se dijo esto, se va a avanzar en aquello? No está ese diálogo. ¿Y eso entonces, se lo preguntó a Sastre de pronto, que está más cerca suyo que el gobernador? No, no es que Sastre. Yo con Sastre también discuto las cosas que tengo que discutir, ¿sí? Tenemos miradas distintas en algunas cuestiones y las hablamos y las discutimos. No quiere decir que, y esto que quede claro, me voy de acción y me voy con Sastre. Con el presidente de la Cámara, yo lo he planteado muchas veces y lo hemos hablado, y hay un acuerdo y una sintonía. Y más de una vez le tengo que decir, che, tenés razón, ¿sabes qué? Estas son las cosas que nosotros necesitamos, ese diálogo constructivo, construir a partir de los disensos. Entonces, cuando esto no están dadas estas garantías, mal podemos responderle a la comunidad. ¿Se entiende? Legisladores que responden al intendente de Trelew, Adrián Maderna, al exintendente de Puerto Madryn y actual vicegobernador y presidente de la Casa de las Leyes, Ricardo Sastre, algunos dasnevistas de la primera hora, son los integrantes de este grupo de los 9, esta decisión que ha tenido el bloque oficialista en la legislatura provincial. Algunos de ellos han manifestado públicamente que se arrepienten de haber integrado originalmente la lista de candidatos a diputados junto a Mariano Arcioni. ¿Qué siente, qué piensa, qué opina Zulema Den? ¿Sabe que esta pregunta me hicieron un medio periodístico? Me dice, ¿cómo que un interbloque siendo que Arcioni, ¿sí?, la puso en su lista de diputados? Primero, yo digo, la democracia conmigo no se ejercita. Yo integré una lista de diputados porque cuando se hicieron las mediciones, ¿sí?, fue el perfil de mujer por el cupo femenino que rendía bien. Además, ningún lugar de privilegio, era la número 10 en la lista. La número 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si no ganaba, ni siquiera volvía a repetir como diputada. A mí creo que no se trata de esto, ¿no? Yo ni que dejo ni repetido, no. Digo, la ciudadanía nos honró, los chubutenses nos honraron con el voto popular para conducir esto. Tenemos que ser responsables y estar a la altura de las circunstancias. Mi reclamo, más allá del aprecio y el respeto, también decir esto, se perdió la capacidad de diálogo de esto, como dicen, salimos todos, no salimos ninguno. Entonces, yo concibo la política para servir al pueblo. Si no, realmente no sirve. Y yo entiendo que le fracaso y estafa al pueblo si no realmente no tengo conocimiento de las cosas que tengo que votar, no soy parte de esto. Porque si no sería un irresponsable. Y yo la dignidad y el honor no la voy a perder por nada del mundo. Gracias, diputada, muy amable. Gracias a vos.